Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, y en esta ocasión os traigo al canal un vídeo en el cual os voy a hablar de que Víctor Muñoz ha fichado en el día de hoy por el equipo de Liverpool y de cómo podría encajar este propio jugador Víctor Muñoz en el Liverpool de Andoni Iraola, siendo un protagonista de este propio vídeo Víctor Muñoz Villanueva, más conocido como Víctor Muñoz, que actualmente es un jugador que tiene 22 años de edad por haber nacido el 13 de julio del año 2003 en Barcelona. Él nació en Barcelona, lo cual quiere decir de que nació en España, y siendo un jugador que nació en España representa a su país de nacimiento, España. De hecho, actualmente está concentrado con la selección española para el Mundial de 2026, siendo un propio jugador que no pudo jugar el partido inaugural de España contra Cabo Verde porque no estaba disponible por lesión, pero ya se espera de que para el siguiente partido de la fase de grupos sí que pueda estar disponible este propio jugador Víctor Muñoz, el cual es un jugador que él mide 1,73 de altura y pesa 70 kilos. Está bastante bien en cuanto a su físico, teniendo la altura que él tiene, y de hecho es un jugador que os recomiendo que veáis fotos de él en el Osasuna, porque vais a ver que está bastante fuerte y de que es un jugador que se cuida físicamente, siendo un Víctor Muñoz que su posición principal es la posición de jugar en la banda izquierda como extremo izquierdo, pero también puede jugar en la banda derecha como extremo derecho, porque esta temporada con el equipo de los Osasuna ha jugado en ambas bandas e incluso ha jugado algún partido como media punta. Como media punta también lo han puesto, pero a mí no me convence en esta posición. Considero de que es un jugador claramente de jugar por banda por las virtudes de este propio Víctor Muñoz, que ahora os diré en nada cuáles son sus principales virtudes. Y su pie predominante es el pie derecho. Es un jugador que tiene el pie más habitual de todos los jugadores, el pie derecho, pero bueno, hace cosas que no son para nada habituales, siendo un propio jugador Víctor Muñoz que, gracias a la gran temporada que ha hecho en el Osasuna de Alessio Licci durante esta temporada 25-26, ha sido fichado por un Liverpool que ha pagado una cantidad total de 40 millones de euros por él, la cláusula de rescisión que tenía. Bien es cierto de que Víctor Muñoz, al ser un futbolista que el Real Madrid tenía una opción de recompra por él, no se sabía si el equipo blanco iba a ejecutar esta opción de recompra por el propio jugador o si les iba a dar igual y se lo iban a dejar a otro equipo que lo iba a comprar. Y finalmente el Real Madrid no ha decidido activar la opción que tenía de recompra por el jugador, y ahora Víctor Muñoz es nuevo jugador del Liverpool, siendo un Víctor Muñoz que su operación de que Liverpool pague 40 millones de euros hace de que el Real Madrid gane 20 millones de euros y el equipo de los Osasuna gane otros 20 millones de euros. 20 para cada club, siendo un Osasuna donde claramente le van a echar de menos en este propio equipo, porque durante esta temporada se ha echado a el Osasuna en su espalda, siendo un jugador que en 36 partidos en total, contando las dos competiciones que ha disputado de la Liga Española y la Copa del Rey, ha sido un futbolista que ha marcado 7 goles y ha dado 5 asistencias. Quizá en estadísticas generales no os parece una barbaridad, pero para ser su primera temporada en primera división esto está bien. Bien es cierto de que anteriormente debuta con el Real Madrid en primera, pero son tan solo 2 partidos. Una temporada completa con un equipo en primera división era la primera vez que pasaba esto en la carrera de Víctor Muñoz, y ha sido una temporada que lo ha hecho bastante bien, siendo un Víctor Muñoz que durante toda la temporada ha sido un jugador más titular que suplente. Ya desde el inicio, Alessio Licci, el que era el técnico de los Osasuna, decidió contar con él como jugador titular y nadie le ha sacado del puesto, siendo un propio Víctor Muñoz que ha sido titular indiscutible y que, como os digo, ha tenido un muy buen rendimiento en el equipo de los Osasuna. Y de hecho es un propio Osasuna que en las últimas jornadas de la Liga Española sufrió bastante para conseguir la permanencia, dado que Víctor Muñoz estaba de baja, y la lesión de Víctor Muñoz influyó tanto en el equipo que el Osasuna estuvo en serio riesgo de descender. Finalmente
finalmente no bajó, pero bueno, también se notó que tenía ese Osasuna de la temporada pasada, Víctor Muñoz dependencia, como se suele decir, y es un propio Víctor Muñoz que, como ya os he dicho anteriormente, él es canterano del Real Madrid y llegó a jugar en el primer equipo del Real Madrid en la temporada 24-25, donde juega un total de 4 partidos, de los cuales son 2 en la Liga Española y otros 2 en el Mundial de Clubes. Los 4 partidos que él juega lo hace saliendo desde el banquillo, siendo un jugador que sin jugar muchos partidos queda marcado en el propio Real Madrid por el fallo que cometió en el clásico que jugó contra el Fútbol Club Barcelona. Tiene una ocasión bastante clara donde finalmente no termina de convertir esa propia ocasión, y creo que esto le ha pasado factura dentro del equipo blanco, que luego le echó a el Osasuna, siendo un equipo que sí que se guardó una acción de recompra pero luego no la han efectuado, y creo que el fallo que hizo ha hecho de que dentro de la directiva de Real Madrid se vea a Víctor Muñoz como un jugador que quizá no es capaz de jugar en el equipo blanco, y como que medio le castigaron porque, bueno, no entiendo el por qué no lo han recomprado, o recomprarlo para sacar más dinero es algo que se podría hacer, pero finalmente no lo han hecho. Lo dicho, la sensación que me da es que como que le han castigado dentro del Real Madrid por la ocasión que falló en su momento, pero al final esto es fútbol, y al final el ponerle esa etiqueta a un jugador tan joven como Víctor Muñoz por una ocasión fallada, pues al final no me parece justo, porque ese clásico tampoco es que se perdiese por culpa especialmente de Víctor Muñoz, pero bueno, así son los del Real Madrid, siendo un jugador que es canterano del propio Real Madrid, al igual que es canterano del equipo de la DAN y del Fútbol Club Barcelona. Sí, Víctor Muñoz es canterano del Fútbol Club Barcelona, aunque no lo ponga en la aplicación de Bisoccer. Él es un jugador que de muy pequeño juega en el Barça, y de hecho juega la Liga Promises con el Fútbol Club Barcelona, y aquí veis una imagen que está junto con Alejandro Valde, entre otros jugadores del Barça, siendo un propio Víctor Muñoz, donde su caso es poco habitual de que seas canterano tanto del Barça como del Real Madrid, pero el Fútbol Club Barcelona fue un equipo que finalmente, no sé por qué, lo acabó descartando, y él recaló en el equipo de la DAN para luego irse a el Real Madrid, y bueno, ahora es nuevo jugador de Liverpool en la primera aventura que va a tener en un equipo grande, con una temporada completa por delante, porque al final en el Real Madrid juega, pero es un jugador que sale de la cantera, y ahora su situación y su contexto va a ser diferente en el equipo de Anfield. Yo creo que lo hará bien, pero sí que he visto de que hay gente que tiene dudas con este propio movimiento. La gente que tiene dudas, os digo de que os esperéis a verle jugar a Víctor Muñoz, porque es un jugador que yo creo que lo va a hacer bien, y más entrenado por Andoni Iraola. Y bueno, es un propio Víctor Muñoz que recibió la primera llamada con la selección española en este propio año 2026, siendo un jugador que lo convocó Luis de la Fuente en el parón de marzo antes del propio Mundial, el último parón de selecciones antes del propio Mundial que hubo, siendo un jugador que destacó muchísimo en ese parón de selecciones, a pesar de que no recibe ninguna titularidad en su primer partido con España. En tan solo 27 minutos consigue marcar un gol, dando muy buenas sensaciones, y gracias a esto y gracias a cómo él acabó la temporada y cómo ha sido su rendimiento en el equipo, los Osasuna ha sido llamado a este propio Mundial. Como os he dicho anteriormente en este vídeo, aún no ha debutado Víctor Muñoz en el Mundial, y no pudo jugar contra Cabo Verde básicamente por la lesión que venía arrastrando con el Osasuna, pero se espera de que para el siguiente partido del Mundial de la selección española, en este caso contra Arabia Saudí, sí que esté disponible, siendo un Víctor Muñoz que en 187 partidos disputados con la selección española, y contando también los otros equipos donde ha jugado como el Real Madrid, el Osasuna y también el equipo de la DAN,
ha sido un jugador que en esos 187 partidos ha marcado un total de 43 goles y ha dado 15 asistencias. Oye, no está del todo mal su estadística en cuanto a los goles se refiere. Bien, es cierto que en cuanto a las asistencias podría mejorar un poco, pero en cuanto a goles creo que está bastante bien. Y ahora en el equipo Liverpool, si es un jugador que le dan oportunidades, puede aumentar perfectamente esta propia estadística. Yo creo que en el equipo de Liverpool a priori va a ser un jugador más tenido en cuenta como revulsivo que como titular indiscutible. Básicamente creo esto porque tengo la sensación de que Liverpool aún le quedan dos extremos más por fichar. Uno de ellos es Diomandé y otro es Barcola, siendo un Barcola que si llega a el Liverpool va a tener al principio por lo menos más titularidades que Víctor Muñoz, primero por nombre y segundo porque harán una inversión más grande por Barcola que por Víctor Muñoz, pero bueno, al final esto va a ser el propio Andoni Iraola quien lo va a decidir. De momento, pues así se queda el encaje de Víctor Muñoz y os lo pongo por delante de Barcola, básicamente porque Barcola aún no está fichado y no se sabe 100% si llegará a Liverpool. Sí que han sonado informaciones de que Liverpool lo quiere y esto al final es normal. El Liverpool necesita jugadores de banda y Barcola es un jugador que en el Paris Saint-Germain sabe de que va a ser más suplente que titular y es obvio de que quiere salir, pero también está claro de que si Barcola sale a un equipo es porque ese equipo le ha prometido minutos y el Liverpool, si lo ficha Barcola, pues al menos al principio va a ser más titular Barcola que Víctor Muñoz y a priori por eso creo de que va a ser un jugador que vaya a ser más revulsivo al principio que suplente, pero luego el propio Andoni Iraola es un entrenador que siempre se ha caracterizado por ser un entrenador con meritocracia y si ve que Víctor Muñoz está rindiendo mejor que Barcola, pues obviamente pondrá a Víctor Muñoz antes que Barcola. Va a depender de su propio rendimiento el si luego es titular o suplente, pero pues bueno, al principio de temporada me lo espero siendo un poco más suplente que titular y es un Víctor Muñoz que, como veis en esta propia alineación, va a estar muy bien rodeado durante la siguiente temporada. A ver, bien es cierto de que puede incluso tener un Liverpool que tenga alguna baja porque pues igual algún jugador de aquí a final de temporada se va de este propio equipo, pero igualmente es un propio equipo de Liverpool donde cae Víctor Muñoz, donde va a estar bien rodeado y donde tiene grandísimos compañeros para ser un equipo que haga cosas interesantes en la Premier League y también, por qué no, la competición de la Champions. Veremos a ver qué tal le va a Víctor Muñoz en su primera experiencia con un gran equipo y en su primera experiencia en la Premier League. Yo creo que siendo la Premier League una liga tan física y siendo Víctor Muñoz un jugador que se ve que se cuida y que es un futbolista muy rápido, al igual que es un jugador que tiene muchísimo 1 contra 1 y que sabe desmarcarse bien, esto hace de que el propio Víctor Muñoz tenga mucho ganado, al igual que también su intensidad con y sin balón hace de que sea un propio Víctor Muñoz que creo que su éxito puede estar garantizado en el Liverpool. A ver, en el mundo del fútbol no hay nada garantizado, pero me gusta muchísimo este propio jugador. Ya os he hablado más de una vez de el Víctor Muñoz de los Osasuna, que ha tenido un grandísimo rendimiento y creo que en el Liverpool puede tener también un rendimiento similar o incluso mejor ahora que está pues tan bien rodeado. Puede ser perfectamente bastante mejor porque va a tener un mejor contexto y también puede ser peor porque puede de que no tenga los minutos que él desee, al menos a principio de temporada, luego se frustre y luego no le acaben saliendo las cosas. Todo puede pasar, pero bueno, yo tengo bastante fe de que creo que lo va a hacer bien en el Liverpool de Andoni Iraola. Y nada más, habiéndoos dicho todo lo que os he dicho en este propio vídeo, hablándoos del fichaje de Víctor Muñoz por el equipo de Liverpool y también de cómo podría encajar el propio Víctor Muñoz en el Liverpool de Andoni Iraola, pues doy por concluido este propio vídeo. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el vídeo, compartir el canal, que es importante. En el caso de que os suscribáis, activar la campanita para que así YouTube os notifique todos los nuevos vídeos que vais subiendo a mi propio
propio canal de YouTube. Me podéis dejar en comentarios sugerencias para próximos vídeos, algo que creáis que me haya podido dejar de hablar en este propio vídeo que acabáis de ver. Y bueno, también os recomiendo de que me sigáis en mi otra red social que yo tengo, que en este caso es la red social de TikTok, en la cual me llamo igual que en esta red social de YouTube Fútbol en modo podcast. No tiene ningún tipo de pérdida y es bastante recomendable de que me sigáis por allí. Nos vemos, chao.